Hola a todos y todas, qué bueno encontrarnos en este nuevo video de Fundamentos o Análisis de Circuitos. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que trabajamos en el video anterior, que era el de ley de tensión de Kirchhoff, pero en ese video digamos que nos daban las subidas o las caídas de tensión en el circuito y no teníamos que calcularlo, pero miramos estrategias para cómo trabajar los lazos y encontrar unos voltajes que nos estaban preguntando. En este video vamos a trabajar ejercicios de una sola malla y vamos a aplicar la ley de Ohm para poder encontrar las incógnitas que nos están planteando en cada ejercicio. Aunque por allá el ejercicio número 3, digamos que es más un concepto de aplicación. Bien, arranquemos entonces con este ejercicio. Es el ejercicio 2.18 del libro de Alexander Isádikov de la quinta edición y nos están pidiendo que encontremos la corriente y el voltaje entre los terminales A y B. ¿Listo? El voltaje AB, así como se está mostrando. Bien, entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Recuerde que para la ley de tensión de Kirchhoff nosotros tenemos que idearnos en un lazo. En este caso, como vamos a tener una sola malla, un solo lazo. Y sobre ese lazo, entonces, las subidas de tensión y las caídas de tensión tienen que darnos cero. La suma de todo eso nos tiene que dar cero. Entonces, aquí es importante, antes de arrancar, que nosotros coloquemos los signos a las resistencias. Si yo voy a pensar, porque acá mi corriente viene acá, entonces eso va a ser I. Acá en este es el sentido en que va girando la corriente. Si la corriente entra a la resistencia por acá, entonces va a entrar en un más y va a salir con un menos. Va a entrar con un más y va a salir con un menos. Quiere decir que está perdiendo energía, la energía se pierde en la resistencia. Entonces por eso en el video anterior les decía de las dos convenciones que nosotros tenemos para los signos. En esta vamos a utilizar la segunda. La segunda, entonces, esa segunda convención yo les decía a ustedes que si era una fuente, por ejemplo, que va de menos a más, entonces está aumentando. Si va de más a menos, va disminuyendo. Entonces, conforme nosotros las encontremos, vamos a ir marcando los signos. Para el primero, entonces, aquí se encuentra de menos a más, va aumentando. Entonces, más 30 voltios. Menos, entonces aquí aplicamos ley de Ohm. ¿Cuál es la caída de tensión en una resistencia? Va a ser I por R. Entonces la corriente que no la conozco por la resistencia que es de 3 ohmios. Entonces I por R es lo mismo que 3I. ¿Listo? Esta fuente de voltaje va de menos a más. Como va de menos a más está aumentando, o sea es más 10 voltios. La siguiente va de más a menos, entonces es menos. Y es la caída de tensión en la resistencia. Recuerde que es 5 por I, el voltaje por la corriente, perdón, la resistencia por la corriente, entonces menos 5I. Y esta fuente de voltaje va de más a menos, quiere decir que está disminuyendo, entonces va a ser menos 8 voltios. Menos 8 voltios. No hay más elementos, entonces la suma de todas esas caídas de tensión y subidas de tensión nos tiene que dar cero. De acá nosotros podemos decir que tenemos 30 más 10, 40 menos 8 nos dará 32. Entonces esto va a ser 32. Menos 3 menos 5 nos dará menos 8i. Y esto va a ser igual a 0. De tal forma que la corriente, si la despejamos, nos queda 32 sobre 8. Esto nos da 4 y las unidades de la corriente son amperios. Entonces lo dejamos en amperios. Ya hicimos la primera parte, encontramos la corriente. Ahora, si queremos encontrar el voltaje desde este punto hasta este punto, bien, así como lo está indicando, este es el signo menos y este es el signo más. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos por este camino y a partir de este camino comenzamos. Esto hay un más 30 voltios, entonces son 30 voltios. Este hay un menos 3i, o sea, menos 3 por 4, porque aquí pierde
hay caída de tensión. Aquí hay un aumento en la tensión, o sea, nos da más 10 y esto nos tiene que dar el voltaje entre AB. Este es el voltaje en AB. Y ese voltaje entonces nos da 30 más 10, 40 menos 12 nos da 28. 28 voltios. Ahora, yo puedo pensar en hacer lo mismo por el otro lado. Entonces, que voy en este sentido, voy a imaginarme que voy a ir en este sentido, ¿sí? Y si lo hago en ese sentido, esto será más 8 voltios, ¿sí? 8 voltios. Y este será más 5i. Entonces, más 5 por i y vale 4, entonces esto nos da lo mismo que el voltaje entre A y B. 5 por 4, 20 más 8 nos da 28 voltios. Independientemente el camino que yo siga para encontrar el voltaje AB nos tiene que dar exactamente lo mismo. Bien, entonces vámonos con este siguiente. Tenemos unas fuentes, nos están pidiendo la corriente y la potencia disipada por el resistor y la potencia suministrada por cada fuente. Listo, entonces lo primero es encontrar la corriente. Es una sola malla, un solo lazo, entonces no vamos a tener problema. Y buscamos que la corriente tenga el mismo sentido que nos están dando acá el circuito, para que no tengamos dolores de cabeza con los signos. Y sobre esa malla entonces nosotros vamos a establecer la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces acá nos queda, si venimos por esta nos queda de menos a más, o sea sería positiva, pero ahí dice menos 8, respetamos ese signo, menos 8. Acá va a ser de menos a más es positiva, o sea que dejamos este 12 con su signo, entonces más 12. Acá va a ser de más a menos es negativa, está en contra, está quitando energía, entonces va a ser menos 10. Y acá va a ser la caída de tensión en una resistencia, entonces recuerde que acá es súper importante que nosotros coloquemos los signos sobre la resistencia. Como la corriente entra por acá, existe una caída de tensión y esto nos va a quedar menos 3i y esto nos va a dar 0. Si hacemos esto nos queda menos 8 menos 10 nos da menos 18 más 12 nos da menos 6. Quiere decir que i menos 6 menos 3i. Quiere decir que bueno, esto igual a 0. Quiere decir que I es igual a menos 2. Entonces la corriente está realmente andando en sentido contrario. Menos 2 que menos 2 amperios. Entonces, en realidad la corriente tiene esto que vale 2 amperios. ¿Listo? Como para que tengamos en cuenta. Ahora, potencia disipada por el resistor. Recuerde que la potencia disipada por el resistor va a ser, lo podemos escribir de dos maneras. Bueno, sí, de dos maneras. B cuadrado sobre R o I cuadrado por R. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, en esta vamos a decir que vamos a utilizar la segunda, porque tenemos acá la corriente que son 2 amperios, 2 por 2, 4, entonces dejémoslo 2 al cuadrado por 3, esto nos da 2 por 2, 4 por 3, nos da 12 vatios. Ahora para las fuentes entonces, por ejemplo acá la corriente va en este sentido, entonces está entregando, esta es positiva, esta es negativa, y esta aquí hay que tener cuidado con este signo que nos puede causar dolores de cabeza. Pero entonces para la fuente, entonces dejémoslo para la fuente de 10 voltios. Para la fuente de 10 voltios, ¿qué va a ser? Voltaje por corriente. Eso es 10 por 2. 10 por 2 nos da 20 vatios. Para la fuente de 12 voltios, entonces para la fuente de 12 voltios, ¿qué tenemos? La potencia va a ser negativa porque se está oponiendo, entonces va a ser 12 por 2, entonces va a ser menos 24 vatios. Y la potencia para la de menos 8 voltios va a ser igual. Negativa, ¿cierto? Porque se está oponiendo. ¿Menos quién? Menos el voltaje, pero el voltaje es 8 voltios. Por la corriente que son 2 amperios. Entonces esto nos da
Menos por menos más 8 por 2, 16 vatios. Entonces tenemos 16 que entrega esta fuente, 20 que entrega nos da 36 y 20 que consume, 24 que consume nos quedan de entrega neta 12 voltios. Y esta resistencia está consumiendo, esta es disipada, un voltaje disipado. Entonces esto es disipado. Listo, entonces sería una potencia realmente negativa para que todo el balance de potencias de energía nos dé cero. ¿Sí? Todo lo que se entrega más lo que se consume nos tiene que dar cero, o menos lo que se consume, o más menos, como usted lo quiera considerar. Listo, entonces ya nos quedó este ejercicio perfecto. Vamos al siguiente, que es el 2.17. Aquí uno puede pensar, he seleccionado este ejercicio porque se puede pensar que es enredado, pero realmente es la forma en que nosotros lo podamos mirar, y dependiendo de esa manera lo solucionamos de una forma muy sencilla. Quiero que mire este ejercicio, mire, tiene tres fuentes, unos elementos, unos resistores, y nos están preguntando los voltajes en cada una de las resistencias. No nos están dando valores de resistencias, entonces quiere decir que no tenemos que aplicar ley de Ohm ni nada por el estilo para encontrar esos voltajes. Y básicamente la clave acá es identificar que este nodo, para esta resistencia tiene estos dos nodos, y él comparte los mismos nodos con esta fuente de voltaje, que quiere decir que estos dos elementos están en paralelo, y si están en paralelo entonces tienen el mismo voltaje. Eso viene a ser una característica de los elementos que están en paralelo. Si están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces ya tenemos que B3 sabemos que es de 10 voltios. B3 es igual a 10 voltios. Estamos seguros con los signos porque este es menos, este es más, y así están los signos de la fuente, entonces no hay problema. Entonces ya tengo esto. Ahora, si yo comienzo a mirar ahora voy a concentrarme solamente como que en esta malla. ¿Listo? Si yo comienzo a pensar, esta rama, esta combinación de ramas nos dan 12 voltios, y si subo acá más 10 voltios me dan 22 voltios, ¿cierto? 12 más 10 me da 22, y podemos considerarlo como un único elemento que se encuentra paralelo a este. ¿Sí? Entonces el voltaje de B2 tiene que ser el mismo voltaje que 12 voltios más estos 10 voltios, o sea, de 22 voltios. Entonces B2 es igual a 22 voltios, pero note que acá los signos van menos más, y acá es al contrario, quiere decir que el voltaje es menos 22 voltios. ¿Listo? Por la convención, o sea, los 22 voltios están en este sentido, menos, más, ¿sí? Por los mismos sentidos que nosotros tenemos, pero como es el voltaje que nos están dando acá, entonces le cambiamos el signo, que es de menos 22. Ahora, lo mismo para esta parte de acá. Yo ya sé que de acá a acá hay 22 voltios, o sea, desde este punto hasta este punto hay 22 voltios. Ahora, en este caso, la suma de estos voltajes también nos tiene que dar 22 voltios. Por tanto, bueno, y nos tienen que dar 22 voltios, pero esos 22 voltios, bueno, ¿cómo lo evaluamos? Dejémoslo 22 voltios negativo acá y positivo acá. Listo, para no enredarnos. Quiere decir que de acá a acá hay más 22 voltios. Entonces tengo 24 voltios, y acá tiene que ser más o menos, entonces B1 son 2 voltios, para que cuando caiga son 24 menos una caída de tensión menos 2 voltios, nos dan los 22 voltios que tenemos acá. Esos serían los voltajes. Mire que no hicimos mayores cálculos, solamente por inspección, por análisis. Por eso coloqué ese ejercicio y me pareció interesante. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por seguirnos, por compartir, por comentar. Nos vemos en el siguiente video.